elegidos y llamados con inmenso amor, sensibles al rebaño de Jesús el buen pastor, ungidos y enviados para consolar heridas de la vida, huellas de peregrinar, fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor, elegidos y llamados para ofrecer al Cristo. Hechos de los Apóstoles 6, capítulo 6, 2, 4. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena familia, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros le encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Lucas, que es el autor tanto del Evangelio como del libro de los Hechos, en términos generales, es bastante contemporizador. No le gustan los problemas, las dificultades, muchas veces evita hablar de los conflictos, pero en sus obras vemos que aparecen algunos conflictos. Estamos hablando de los Hechos, en la historia de la comunidad primitiva, por ejemplo, el conflicto desatado a partir de que Ananías y Zafira se guardaron parte del dinero de la venta del terreno. Ese es un conflicto que Lucas menciona en el libro de los Hechos. Y otro de los conflictos que menciona es a partir de la iglesia helenista, las comunidades creyentes, judías, pero de habla griega, que estaban en Jerusalén. Principalmente el episodio del cual vamos a hablar hoy, la institución de los diáconos, y las cualidades que deben reunir esas personas para ser consideradas diáconos, y las tareas que debían cumplir ellos dentro de la comunidad. Pero decíamos que esta institución de los diáconos surge a partir de un conflicto que apareció en la comunidad de Jerusalén. Generalmente en sociedades, en pueblos donde hay muchas guerras, hay por lo tanto muchas familias deshechas, hay muchas mujeres viudas y muchos niños huérfanos que van a requerir una atención particular. Había en Jerusalén muchas mujeres de origen pagano o gentil, es decir, griegos o romanos, que vivían en Jerusalén, mujeres que habían quedado viudas, que formaban parte de una comunidad o de una sinagoga que se llamaba la Sinagoga de los Libertos, la sinagoga donde concurrió no solamente Esteban,
y todos los diáconos, sino también donde predicó el mismo Pablo. Era una sinagoga muy particular, porque en ella se celebraba la liturgia en griego, porque como decíamos, los helenistas eran judíos que habían nacido fuera de Israel, que por lo tanto no hablaban el hebreo o el arameo como sus lenguas maternas, sino el griego. Y por eso se facilitaba que en esas sinagogas se rezara en griego, se leyera los textos de la Biblia griega, es decir, la Biblia de los 70, y allí concurría, como decíamos, Esteban, aquellos que van a ser nombrados diáconos, y el mismo apóstol Pablo, que había nacido fuera del territorio de Israel, en una localidad llamada Tarso, que quedaba en la provincia de Cesarea, en Asia Menor, al sur de Turquía, entre lo que hoy sería Turquía y el territorio de Siria. Ahí había nacido el apóstol Pablo, educado en la fe judía, pero no tenía el hebreo o el arameo como su lengua materna, sino el griego. Las sinagogas en la antigüedad tenían la costumbre de ocuparse de la asistencia de los miembros de la comunidad que estuvieran necesitados. Pero ¿cómo evaluaban esto? No como por ahí hoy lo vemos en nuestras parroquias, cáritas o en iglesias, donde vemos que la iglesia asiste a todos los que concurren a ella. Los judíos lo organizaban de otra manera. En primer lugar, entendían que era la familia la encargada de cuidar y asistir a las mujeres o a los niños que estuvieran en necesidad. Es decir, que de esa manera quedaba más reducido el número de las personas que requerían la asistencia en la sinagoga. Y si ningún miembro de la familia podía brindarle la ayuda a esa mujer viuda, en ese caso sí, la comunidad salía a socorrerla. Esa era la práctica que tenían las sinagogas en el territorio de Israel, y esa era la práctica que tenía esta sinagoga de Jerusalén, llamada de los libertos, donde muchas mujeres viudas de esa comunidad necesitaban que la comunidad las ayudara, porque no había miembros de su familia que pudieran hacerlo. Entonces, el conflicto era con las viudas de la comunidad que requerían asistencia de alimentos. Y por eso el desafío para la Iglesia de Jerusalén será organizar ese servicio. Muchas veces uno dice, cuando lee este relato del capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, la institución de los diáconos. Pero muy curioso que en todo el relato no aparece la palabra diácono, ni que están instituyendo el diaconado.
Recordemos que la palabra griega diácono significa servicio. Lo que estaban haciendo era organizar el servicio para seguir asistiendo a las mujeres viudas de la comunidad. Como decíamos, no todas las personas eran candidatos para ocuparse de esa tarea. Debían reunir algunas cualidades, por ejemplo, ser hombres llenos de fe, del Espíritu Santo, a quienes había elegido para esa tarea. Y además debían ser puestos en esa función por la Iglesia. No era que a uno se le ocurría ser diácono e iba. Por eso cuando veamos el relato de la institución de los diáconos, en un momento va a decir las cualidades que debían reunir, el nombre de las personas que habían sido designadas para cumplir con esa tarea. Luego va a decir que los apóstoles impusieron las manos sobre cada uno de ellos. De esa manera, la Iglesia los reconoce como encargados para ocuparse del servicio cotidiano de las mujeres viudas o necesitadas dentro de la comunidad. De esa manera, eligen a 7 hombres, como decíamos, llenos de fe, del Espíritu Santo y de sabiduría, y les asignaron a cada uno de ellos esa tarea. Más tarde, a medida que sigamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a descubrir que si bien en su origen los diáconos comenzaron ocupándose de la atención de las mujeres viudas, de lo que no les faltara las cosas necesarias para vivir, finalmente también van a terminar ocupándose del anuncio del Evangelio. Pues vamos a encontrar entre esos 7 hombres, principalmente a 2, que son los que aparecen más activos en el libro de los Hechos, como Esteban y Felipe, que van a ir a predicar delante del Sanedrín, en el caso de Esteban, hasta la muerte, predicar en Judea y Samaria, o en la zona de Gaza, o en la ciudad de Cesarea, junto al mar, como fue el caso del diácono Felipe. Son los 2 diáconos que tenemos un poco más en detalle la actividad que ejercieron. Vamos a ver en el próximo episodio la predicación de Esteban, el discurso de Esteban delante del Sanedrín, capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y finalmente, al comienzo del capítulo 8, la muerte de Esteban, apedreado en las puertas de Jerusalén. Y en el capítulo 8, a partir del versículo 5, vamos a encontrar la actividad misionera de otro de los diáconos, de Felipe, que no debemos confundir con el apóstol Felipe, son 2 Felipes distintos. Y Felipe va a aparecer en primer lugar predicando en Samaria, luego predicando en Gaza, un extenso diálogo en el camino de Jerusalén a Gaza con un funcionario
de la corte real de la reina de Etiopía, explicándole las profecías de Isaías y el contenido del Evangelio, y celebrando el bautismo de aquel hombre en el desierto de Judea. Y finalmente, como decíamos, Felipe va a aparecer hacia el final del libro de los Hechos, viviendo en la ciudad de Cesarea, junto al mar, ahí donde también había predicado sobre todo el apóstol Pedro. Había curado a una mujer enferma y había resucitado a la hija de otra persona. Todo eso había ocurrido en la región de Cesarea, junto al mar, que también, como decíamos, es diferente de la Cesarea de Filipo, donde Jesús va a ser reconocido por Pedro como el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y que es distinta también de la Cesarea de otra ciudad, Antioquía. Hay varias Antioquías también, Antioquía de Pisidia, que va a ser la primera escala del primer viaje apostólico de Pablo. Previamente vemos que las ciudades reciben el nombre de monarcas. La ciudad de Antioquía era por los reyes antíocos, de la familia de los sucesores de Alejandro Magno. Los Cesarea, una ciudad edificada en honor al César, y después se ponía el adjetivo, ¿no?, de en qué lugar estaba emplazada esa ciudad para distinguirlas unas de las otras. Bueno, todo esto vino a colación de decir que Felipe era uno de los diáconos. El nombre de Felipe, al igual que el de Esteban y de todos los diáconos, son nombres griegos. Y bueno, Jesús también tenía un apóstol que se llamaba Felipe, que era de Betsaida, la misma ciudad donde habían nacido Pedro y su hermano Andrés. Entonces, el capítulo 8 va a desarrollar, el autor de los Hechos de los Apóstoles, la actividad misionera del diácono Felipe, antes de introducir a otro personaje que va a ser Saulo, más tarde conocido como Pablo de Tarso, que va a aparecer en el capítulo 9 y fundamentalmente en la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces vemos que los diáconos, que habían sido originalmente concebidos para organizar la asistencia de las personas necesitadas de la comunidad, terminan también asumiendo funciones de misioneros y de predicadores. Lo vimos en Esteban, lo veremos con Felipe, y también, bueno, los otros diáconos que no conocemos más que el nombre de ellos, no sabemos en qué lugar habrán predicado o ejercido su ministerio. Y sabemos de uno de los diáconos, llamado Nicolás, que era prosélito de la ciudad de Antioquía. Y prosélitos, o denominaba de esa manera prosélitos, a aquellas personas que voluntariamente asumían ser judíos, que habían nacido entre los griegos, pero que se habían hecho judíos, que incluso se habían circuncidado como se circuncidan los judíos. Era un pagano
viviendo y actuando como un judío. Eso quiere decir prosélito. Y por último, después de presentar a estos 7, quiénes eran, cuáles eran sus cualidades, qué era lo que la Iglesia pedía para ellos, qué fue lo que después terminaron asumiendo o realizando, nos muestra el autor de los Hechos en el versículo 7 del capítulo 6, que la Iglesia, la palabra de Dios, seguía creciendo. Recordemos siempre el pasaje del capítulo 1, versículo 8, donde dice que están llamados a ser testigos y anunciar el Evangelio en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Todavía estamos en Jerusalén, pero de alguna manera entrando en lo que va a ser el anuncio del Evangelio en Judea y Samaria. Como hemos dicho, en la ciudad de Jerusalén había una sinagoga llamada de los Libertos, donde concurrían todos los judíos que hablaban en griego. Pero no solamente los judíos acudían a la sinagoga, también los cristianos. Era el lugar donde ellos seguían viviendo su fe, vinculado a sus tradiciones, aunque habían incorporado la muerte y la resurrección de Jesús como el fundamento y el motor fundamental de toda la historia. Por eso la sinagoga se convirtió también en un lugar de debate de ideas, ¿no? De judíos y de cristianos, argumentando siempre a partir de la Sagrada Escritura, lo que decían unos, lo que decían otros, y por eso, como decía también Jesús en el Evangelio, les había advertido a sus discípulos, serán echados de las sinagogas, los maltratarán, y algunos de ustedes los matarán. Es lo que irá sucediendo con esta primera generación cristiana que partió de la ciudad de Jerusalén y que llevó ese mensaje del Evangelio a los rincones del mundo, y que gracias a que salieron de Jerusalén, nosotros hoy podemos seguir confesando y viviendo esta fe, porque la Iglesia se afianzó, arrancó primero en Judea, luego se afianzó en los territorios paganos, principalmente en Asia Menor, en Grecia y en Roma, y luego desde Roma llegó hasta los rincones del mundo, siempre con el mismo mensaje, la misma valentía, la misma dedicación, recogiendo el mandato de Jesús de hacer presente su buena nueva a todos los hombres, en todas las regiones y de todos los tiempos. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor.